Hoy, en Destinos Cosmovisión, visitaremos la zona del occidente del departamento de Antioquia en la República de Colombia. Una región llena de historia y tradición, pero en los últimos años, cuna de una exitosísima historia vinícola gracias a un visionario apasionado del vino al que pocos le creyeron cuando eligió esta tierra, contra todo pronóstico, como la ideal para iniciar su viña. Bienvenidos a Destinos Cosmovisión. Hoy, Olaya en una copa. Para llegar al municipio de Olaya en Colombia, se debe partir desde la capital del departamento de Antioquia, Medellín, hacia el occidente de esta región, para que después de 2 horas de recorrido se encuentre con el municipio de Santa Fe de Antioquia, y allí tomar el desvío para el puente de Occidente, el cual solo pueden atravesar vehículos y camionetas. Una vez pasa esta magnífica obra de ingeniería de la cual hablaremos un poco más adelante, se pasa por el corregimiento de Sucre. El visitante que conoce Santa Fe de Antioquia llega hasta el puente José María Villa, que es el puente colgante de Occidente. Entonces encontramos el municipio de Olaya como tal, que tiene un corregimiento que se llama Sucre, y a partir de ahí empieza como esa historia que marca todo lo que tiene que ver con Occidente. Entonces encontrarse un camino lleno de historia y de muy buenos momentos, como es el Parque de Sucre y el mismo Olaya. Olaya es el más pequeño de los municipios de la subregión occidente de Antioquia, solo 90 kilómetros cuadrados de extensión, pero uno de los más antiguos del departamento. El occidente antioqueño se localiza sobre las cordilleras central y occidental, estando divididas por el cañón del río Cauca. Su superficie abarca una extensión de 7.291 kilómetros cuadrados, que representa el 11.6% del territorio antioqueño. Los colores y sabores de las frutas, un clima cálido y la alegría de la gente que lo habita, hacen del occidente antioqueño un paraíso ideal para descansar. Hostales, hosterías, hoteles, fincas de recreo, muchos lugares para descansar, hospedarse y gozar de las bondades naturales son frecuentes en toda esta área. En su viaje al occidente de Antioquia se encontrará con 3 lugares representativos de la historia de la región, sitios que han visto pasar el correr de los años y que aún así siguen intactos en las costumbres de sus habitantes, como hasta en su arquitectura, heredada de las culturas europeas y norteamericanas. Dignos representantes de la pujanza y emprendimiento de muchos que vieron a lo largo de estas tierras fuentes de progreso e innovación. Devuélvase un siglo y viva la experiencia de atravesar el puente colgante de Occidente, ícono del desarrollo del departamento que une a los municipios de Santa Fe de Antioquia y Olaya, bajo la mirada del caudal del río Cauca. Esta estructura, diseñada por el ingeniero José María Villa, construida de madera, hierro y acero, fue inspirada en el famoso puente de Brooklyn en Nueva York, debido a que su diseñador participó en la construcción del mismo. En sus orígenes solo estaba permitido el paso de personas o mulas, pero en la actualidad se autoriza el paso de vehículos pequeños. Llegamos al corregimiento de Sucre, una pequeña población de características muy coloniales, como sus calles de piedra y sus casas de arquitectura española. Recoge en su punto central su parque principal acompañado de la iglesia parroquial de San Antonio de Padua, construida en el año de 1872 y que hace algunos años sufrió un derrumbe de su estructura. El corregimiento de Sucre fue, digámoslo, como la maqueta o el diseño que llevaron los ingenieros a seguir para crear el pueblito paisa que está ubicado en la ciudad de Medellín. Es referente turístico por la arquitectura colonial del corregimiento de Sucre. Es muy llamativo, tanto como para los colombianos como para la gente del exterior. Es muy visitado y está a solo 3-4 minutos del puente de Occidente. Y finalmente, llegamos a la pequeña cabecera del municipio de Olaya,
considerado como el municipio más pequeño y antiguo de la región, fundado en 1773 y nombrado como tal en 1936, con el apellido del presidente de aquel entonces, Enrique Olaya Herrera. En su parte central encontramos solo unas pequeñas edificaciones como su antigua iglesia parroquial de la Virgen de las Nieves, construida en el año de 1773. A su alrededor, la biblioteca, una tienda y algunas casas, parte de ellas solo la fachada, debido a que años atrás una fuerte temporada de lluvias acabó con alguna de ellas. Tres íconos de la historia paisa que usted no puede dejar de conocer en su travesía hacia el occidente del departamento de Antioquia. En Olaya, municipio del occidente de Antioquia, en Colombia, un visionario amante del vino hace poco más de 8 años decidió crear su viñedo y con él una verdadera cultura enológica. Sin embargo, debido a la necesidad de pernoctación de sus productores y amigos del vino, se decidió abrir un hotel. Gracias al auge que se presentó en todo ese proceso vinícola, se vio la necesidad de crear un hotel. Iniciamos el hotel hace aproximadamente 5 años y hemos venido creciendo paulatinamente. Bajo la modalidad del Hotel Boutique, hoy este proyecto se consolida en esta región del departamento gracias a su novedad y exclusividad. Somos el único viñedo que hay en Antioquia. Considero que es el único Hotel Boutique que está dentro de un viñedo. Entonces eso nos hace primero únicos, segundo exclusivos y tercero el huésped que nos visita encuentra alrededor del vino todo el mundo de tranquilidad. Entonces eso es lo que nos hace diferentes a los demás hoteles de la zona. Una maravillosa vista del cañón del río Cauca, las montañas y un clima cálido y muy seco a los pies del viñedo, su esmerada decoración y el toque vinícola en los detalles hacen de este un lugar único en Colombia. La parte visual, que es obviamente todo el entorno que encuentra el huésped frente al paisaje. Y segundo es el respirar diferente. Estamos en una zona donde no hay contaminación, donde no hay industria, entonces se respira un aire diferente, se respira un aire mucho más liviano. Nosotros hemos logrado tener un programa de autoabastecimiento. Dentro de él contamos con un lago de pesca. En el lago de pesca cultivamos tilapia roja. Tenemos una granja avícola donde tenemos pollos de levante y gallinas ponedoras. A partir de ahí empezamos un balance entre proteína, carbohidrato y vegetales, y eso es lo que le damos a los comensales. Ahora, además de venir al occidente de Antioquia por su historia, su clima, hermosos paisajes y el único viñedo en este lugar, también lo puede hacer para conocer la cultura del vino. Una excusa más para venir cuanto antes. Un pedacito de cielo en la tierra, como lo dice su creador, su fundador, el doctor Carlos Bravo. Estamos a solamente 2 horas y media de Medellín y vamos a tener la oportunidad de encontrar 30 variedades de uvas en un lugar paradisíaco. En Olaya, municipio de Antioquia, se escribe la historia más exitosa de una viña que, contrario al escepticismo frente al éxito de su producción, ha logrado romper todos los récords en premios y galardones. Este sitio fue fundado el 13 de mayo del año 2007 y lo que pretendía inicialmente era demostrar que realmente nuestros suelos y nuestros climas sí pueden producir vinos de carácter internacional. A lo largo de esta corta historia, pues creo que ya de sobra hemos demostrado con 22 premios internacionales en países como Estados Unidos, Argentina, Israel, que podemos estar a la altura de los mejores vinos del mundo. Pero, ¿por qué y cómo elegir este lugar en Antioquia como el indicado para semejante proyecto?
A este sitio no se llegó por casualidad, esto fue un trabajo metódico, un trabajo científico en donde se fueron desechando en el departamento de Antioquia las zonas con una fórmula que teníamos. La vid, la verdad, es una planta que necesita mucha luz, necesita poca agua, necesita humedades relativas muy bajas y suelos bien drenados, suelos de carácter francoarenoso o suelos calizos. Y la verdad es que fuimos buscando a través de todo el departamento esa zona, si es que existía, apta para cultivar la vid. Fue así como después de más de 4.000 kilómetros recorridos por todo el departamento de Antioquia, se llegó a esta zona del cañón del río Cauca del occidente antioqueño, en donde definitivamente la vid se siente tan a gusto como en su tierra natal. Hoy, después de tan arduo trabajo y dedicación, es momento de cosechar lo sembrado. Múltiples satisfacciones demuestran lo exitoso de este proyecto que mezcla enología y turismo. Creo que a nivel enológico, pues los 22 premios internacionales que hemos recibido a lo largo de estos últimos 2 años, pues hablan por sí solos. Lo otro es que también hemos recibido premios a nivel de turismo. La alegría de la gente, ver a la gente cómo van corriendo ese voz a voz entre ellos, cómo la mayoría de turistas cada vez se acrecenta más, viene mucho turista del extranjero. Obviamente son razones suficientes para que nos causen mucha satisfacción en este proyecto. Para quienes buscan nuevas experiencias en turismo, esta es una de ellas. Todo esto también atado a una gastronomía de carácter mediterráneo, creo que hace parte de una experiencia maravillosa y seguramente los huéspedes futuros que vengan pues podrán partir de esta experiencia. Si es de los que piensa que para vivir una completa experiencia enológica le tocaría viajar miles de kilómetros al sur de América o al viejo continente, le contamos que no lo tiene que hacer, porque a tan solo kilómetros de la capital del departamento de Antioquia, usted puede encontrar la mezcla perfecta entre el mejor viñedo de Colombia y un hotel boutique. Bueno, el hotel nace de la necesidad de que haya pernotación luego de haber iniciado un proceso vitivinícola en la zona. El cultivo inició hace más o menos 8 años y gracias al auge que se presentó en todo ese proceso vinícola, se vio la necesidad de crear un hotel. Una combinación en la cual encontrará la excusa perfecta para desconectarse de la ruidosa ciudad y contemplar su espíritu, acompañado de un perfecto maridaje entre comidas, historias, naturaleza y vinos. Somos el único viñedo que hay en Antioquia. Considero que es el único hotel boutique que está dentro de un viñedo, entonces eso nos hace primero únicos, segundo exclusivos y tercero el huésped que nos visita encuentra alrededor del vino todo el mundo de tranquilidad, entonces eso es lo que nos hace diferentes a los demás hoteles de la zona. Tenga la oportunidad de consentir su paladar, conocer las uvas que se han fermentado y comprobar usted mismo el proceso del vino que se puede estar tomando. Valores agregados que difícilmente encontrará en otro lugar con esta mezcla de bondades para su ser interior. Nosotros tenemos 3 pilares fundamentales, que es el buen dormir, el bienestar y el buen comer. Dentro del hotel manejamos un producto que es un recorrido por los viñedos, entonces en ese recorrido que dura aproximadamente 50 minutos, nuestros guías explican inicialmente la historia nuestra y aparte de eso, cuando estamos dentro del viñedo empezamos a hablar de temas técnicos como es un deshoje, un raleo, un saneo. Atrévase a vivir otras experiencias y aunque sus fundadores aseguran no ser profetas en su tierra, le están dando un toque al mejor estilo de los grandes y famosos viñedos del mundo a esta región del occidente del país para que lo viva de cerca. Los invitamos a nuestro hotel, Viña Sicilia, un pedacito de cielo en la tierra, como lo dice su creador, su fundador, el doctor Carlos Bravo, y vamos a tener la oportunidad de encontrar 30 variedades de uvas en un lugar paradisíaco.
La vendimia, símbolo de la alegría por el final de la cosecha, o como en algunas publicaciones especializadas en la materia, la remontan a los tiempos en el que el vino era puente entre dioses y hombres. Es todo un acontecimiento para sus productores, debido a que su recolección se realiza 2 veces por año. Cada región es libre de celebrarla a su manera y para la región del departamento de Antioquia se ha convertido en un importante atractivo turístico, denominado enoturismo. La vendimia es el proceso, el día, la época en que nosotros recolectamos esa uva que hemos ido cosechando, que hemos ido cultivando a través de todos estos 6 últimos meses para inducirla a convertirla en vino. La verdad es que se trata de una fiesta, es el día en donde definimos, donde concluimos todo el trabajo que hicimos durante los 6 meses anteriores y la realizamos teniendo en cuenta que es un país, Colombia, que tiene sol durante todo el año. La hacemos 2 veces al año. En países europeos pues se realiza solamente 1 vez por año. El periodo de la vendimia varía entre febrero y abril para el hemisferio sur y agosto y octubre en el norte, dependiendo del grado de maduración que se desee. Para su recolección existen 2 métodos, el manual y el mecánico, siendo el primero el más exigente y en el que a su vez se obtiene la mejor calidad del producto debido al conocimiento y a la capacidad de selección de los racimos de uvas que tienen los recolectores. El proceso inicia con el corte de la uva, que lo comenzamos a muy tempranas horas de la mañana. Luego la uva es transportada a un sitio en donde manualmente un grupo de niñas de la zona seleccionan los racimos. Hay que tener presente que los racimos no maduran de igual calidad, las uvas incluso de cada racimo no maduran de igual forma. Entonces en este proceso se selecciona la uva manualmente y luego la uva pasa a una cava de enfriamiento en donde permanece por espacio de unas 24 horas aproximadamente. Y de allí entonces comienza en sí ya lo que es la formación del mosto, es decir, el jugo de la uva sin fermentar. Para garantizar la exquisitez del vino, existen algunos cuidados que se deben seguir al pie de la letra para no variar su sabor, como por ejemplo, evitar recoger uvas mojadas, debido a que podría influir en la calidad del mosto. Omitir las vendimias en las horas más cálidas del día. Los racimos deben descansar en contenedores poco profundos para evitar su aplastamiento. Y finalmente, la uva debe ser transportada al lugar donde será efectuada la vinificación en el menor tiempo posible para evitar maceraciones o fermentaciones no deseadas. Una vez concluida la recolección de la uva, o mejor conocido como la fiesta de la vendimia, empieza el mágico período de la vinificación, un proceso largo, lleno de misterios, historia, estudios y procedimientos para finalmente obtener el tipo y la calidad deseada del vino. Comienza en sí ya lo que es la formación del mosto, es decir, el jugo de la uva sin fermentar. Esto lo hace una máquina que se llama despalilladora estrujadora, que lo que hace es quitar el palillo de la uva y formar el jugo de la uva que llamamos mosto. Ese jugo inicialmente se va a inocular con unas levaduras previamente seleccionadas y estas levaduras van a comenzar la fermentación alcohólica, es decir, la transformación de esos azúcares que tiene ese mosto en alcohol y en dióxido de carbono. Es un proceso lento que dura aproximadamente unas 3 semanas y de ahí en adelante entonces ya el primer vino que llamamos va a ser prensado, pasa a unos recipientes de acero inoxidable y entra en un proceso largo de crianza después en barricas de roble francés. Factores tan importantes como el clima, la zona y el modo de cultivo permiten que todos estos procesos cumplidos rigurosamente le den vida al famoso licor. Bueno, realmente nosotros podemos hablar de un vino primario a las 3 semanas aproximadamente, pero pues obviamente es un vino, es un neonato, como digo yo, es un vino muy joven, es un vino que tiene que entrar ya a un proceso de fermentación maloláctica, es decir, la transformación del ácido málico, que es un ácido áspero al paladar, en un ácido mucho más dócil, que es el ácido láctico, el ácido conocido como el ácido del yogur. Teniendo presente que nosotros criamos siempre nuestros vinos en barricas de roble francés, hablamos de aproximadamente 1 año y medio después de iniciado el corte de la uva,
para tener el primer vino joven. Ya si hablamos de un vino reserva debemos esperar 3 años, y si hablamos de un vino gran reserva debemos esperar 5 años para que el vino esté listo para el consumo. Paciencia, disciplina, conocimiento y sobre todo almacenaje de alta calidad son algunos de los pilares que uno de los pioneros de la región asegura para su éxito, que a propósito ya cuenta con premios internacionales en menos de una década de arduo trabajo continuo. En Olaya se encuentra el primer y único viñedo en Antioquia, único también en su género en Colombia. Un lugar donde aprender del proceso de la producción del vino es posible, derrumbando mitos alimentados por el desconocimiento, como por ejemplo... Sí, en nuestra cultura existe la creencia errónea de que mientras más grandes sean los racimos de uva, pues mejor va a ser la calidad del racimo. Pero esto la verdad no tiene absolutamente nada de cierto. ¿Por qué razón? Porque generalmente la gente tiene grabado en su subconsciente los racimos de uva de mesa, que como su nombre lo dice, es una uva que está hecha para consumirla en la mesa, para comerla. Es una uva que tiene muy poco zumo y es una uva que pretende unos fines muy distintos. La uva de vino se caracteriza por ser el racimo más pequeño, es una uva que concentra demasiados azúcares y es la uva característica para producir vinos de calidad. Esta viña, pese a su corta existencia, exhibe una increíble producción que sorprendería a cualquier enólogo, sobre todo porque Antioquia no tiene esta tradición. Entre sus vinos se encuentran 7 variedades así. Tenemos el vino Nero ahora en su versión joven, en su versión reserva y su versión gran reserva, que entre otras cosas es el primer gran reserva que nosotros logramos producir. Y de los vinos de las variedades tintas también tenemos el Malbec tinto. De esta variedad estamos sacando un vino que se ha convertido en un vino muy exitoso, que es el Malbec Rosé. Es un vino con unas características muy distintas a los rosados tradicionales que la gente conoce en nuestro país. Y el vino blanco característico nuestro, el vino bianco, que como les decía es un vino que se produce del ensamblaje de 2 uvas, el Grillo y el Catarrato, ambas variedades italianas. Y por último tenemos el vino Syrah, es una variedad francesa. Apenas comenzamos en este año embotellamos nuestra primera cosecha, pero es un vino que seguramente va a dar mucho que hablar. Ya lo sabe, en Antioquia existe un viñedo que para el asombro de muchos produce vinos de clase mundial. Y algo muy importante, con proyección social. Hemos desarrollado un proyecto que hemos denominado Baco como el dios romano del vino, y lo que pretende es favorecer aproximadamente a unas 500 familias en esta zona tan golpeada por las pocas oportunidades de empleo. En este momento Viña Sicilia ocupa aproximadamente unas 60, beneficia a 60 familias de la zona, y la idea es que en un plazo muy corto pues podamos llegar a esa gran meta que son las 500 familias.